Dios les bendiga, Dios les guarde, bendiciones para todos los que nos ven por el canal, que el Señor les bendiga grande y poderosamente. En esta hora continuamos con el quinto capítulo de la serie que hemos comenzado sobre un encuentro con los avivadores. Amén. Estamos aquí con los Wesley, John Wesley, Charlie Wesley, los cuales estamos compartiendo sus biografías. Para mí han sido de gran ayuda porque me ha ayudado mucho en mi vida espiritual y en mi crecimiento espiritual. Ellos dos fueron la cabeza y el corazón del avivamiento, porque eran dos hermanos los cuales se unieron para empezar a trabajar en la obra del Señor. Amén. Y este quinto capítulo lleva como título: Susana Wesley estaba convencida de que John tenía un llamado especial de Dios para su vida. Amén. Dice que Susana, su mamá, la mamá de John Wesley y Charlie Wesley, ella estaba convencida de que había un llamado sobre John, porque Dios lo había arrebatado del fuego, de las candelas donde se había quemado, donde se quemó la casa pastoral. Un niño apenas de 5 años fue sacado entre el fuego. Amén. Entonces quiero empezar a leerle de acá en adelante, donde dice, Susana dio a luz a Kesia solo una semana más tarde. Y durante un tiempo, con Susana ocupada con los cuidados de la pequeña, a los niños Wesley se les permitió hacer lo que otros niños y niñas de su edad hacían. Corrían y jugaban, hablaban abiertamente en las comidas y socializaban en todo nivel, tanto en lo bueno como en lo malo. Cuando se terminó de reconstruir la casa pastoral, casi un año más tarde, Susana Wesley no perdió el tiempo e implantó una reforma rigurosa en los comportamientos y los hábitos. La principal preocupación era la actitud negligente de los niños con respecto al día de reposo. Guardaban todavía el día de reposo en ese tiempo, como muchos aún todavía lo guardan. Dice, escuchó a sus hijos decir cosas que nunca imaginó que les oiría decir, y sintió que habían perdido los buenos modales. Y adquirió un acento risible y muchas maneras grosera. Dice que ellos habían adquirieron un acento irrespetuoso y de manera grosera. El peligroso escape de John del fuego hizo que su madre estuviera mucho más atenta a su educación. 2 años después del incendio, anotó en su diario. Ella, 2 años después, o después del incendio, ella estuvo más pendiente de su hijo porque se dio cuenta que había un llamado de Dios para este pequeño. Amén. Dice, pretendo ser especialmente cuidadosa del alma de este niño, que tan misericordiosamente me ha entregado usted, que pueda yo hacer mi tarea de inculcar en su mente los principios de la verdadera religión y virtud. Señor, deme la gracia de hacerlos con sinceridad y prudencia, y bendiga mis intentos con buenos resultados. Dice que ella escribió en su diario esto: le pedía a Dios que le diera la gracia, la prudencia, la sabiduría para criar a su hijo, ya que se dio cuenta que su hijo tenía un llamado especial. Las madres siempre se dan cuenta más rápido que nosotros los padres del llamado de Dios sobre sus hijos o de lo que sus hijos puedan hacer. Entonces dice así, es interesante observar cómo muchos jóvenes con grandes llamados de Dios para su vida tuvieron historias similares a la de John. Dice, de haber parecido en el fuego aquel día, es imposible imaginar lo que podría haber ocurrido en Inglaterra si hubiese seguido el camino de la Revolución Francesa en lugar de experimentar el avivamiento metodista. O sea, era increíble, imaginar qué hubiese sido de ese país si los Wesley o si John Wesley hubiese muerto en el incendio. Quizás Dios tenía preparado a otro, no sabemos. Pero este hombre impartió el evangelio que impactó vidas para cambiar, para transformar corazones. Amén. Entonces dice, el enemigo debe de haber visto el llamado y la unción
en la vida de John y quiso destruirla. Y esa es la razón por la cual es tan importante que los padres comprendan la protección de Dios sobre sus hijos y que mantengan seguras a sus familias aplicando las promesas de Dios. De tal manera que aquí debemos nosotros darnos cuenta como padres que debemos cuidar a nuestros hijos, que debemos orar, que debemos clamar por ellos. Y si es necesario ir al mismo infierno en la vida espiritual para rescatar a nuestros hijos, hay que hacerlo. Nuestros hijos siempre serán hijos y nosotros como padres siempre seremos padres. Por tal razón debemos cuidar a nuestros hijos hasta el día de nuestra muerte. Hasta el día que nos llegue el tiempo de irnos con el Señor, debemos clamar, pedirle a Dios por nuestros hijos. Amén. Y instruirlo en los caminos del Señor, porque cuando usted instruye a un niño en los caminos del Señor, créame que muchos dolores de cabeza te evitas. Porque Dios guarda a tu hijo y Dios te ayuda a formar a tu hijo de una manera sorprendente. Amén. Dice, fue también 2 años después, cuando John tenía 8 años de edad, cuando su padre le permitió tomar la comunión. Reflexionando sobre esa época, años después, John escribió en su diario: creo que hasta que yo tenía unos 10 años de edad, no había perdido a causa del pecado el levantamiento del Espíritu Santo. El lavamiento del Espíritu Santo. No había perdido a causa del pecado el lavamiento del Espíritu Santo, que recibí en el bautismo, habiendo sido rigurosamente educado y enseñado con cuidado de que sólo podía ser salvado mediante la obediencia universal, guardando todos los mandamientos de Dios, en los que fue instruido con tesón. Él decía que a los 10 años, que a los 10 años, él sabía que hasta los 10 años estaba seguro en la salvación de Cristo. Pero después perdió quizás la seguridad porque muchas cosas inventaron o hicieron más adelante. Dice, ciertamente una gran parte de esa instrucción se puso en práctica. Durante el invierno de 1711, cuando la madre de John comenzó a leerles salmos a los niños, alrededor de la mesa de la cocina los domingos por la noche, fue mientras Samuel estaba en Londres, cuando Susana sintió la necesidad de llenar el resto del domingo después de los servicios de la mañana con actos de devoción, únicamente para beneficio de sus hijos. Sus lecturas y discusiones eran tan inspiradoras que los criados, la familia de los criados y también los vecinos se unieron a las reuniones, deseosos de escuchar a Susana leer y enseñar la palabra de Dios. El número de los que se congregaban creció a 40 y luego a 100 y al final a 200 personas, por lo que no había suficiente espacio en la casa pastoral para todos los que querían escuchar. Fue creciendo poco a poco la obra que ella implantó. Dice, el vicario no estaba del todo contento, o sea, el pastor de la iglesia principal, porque la lectura de Susana atraía a una multitud que superaba a los que iban a escucharlo a él los domingos por la mañana. El llamado era más poderoso. Entonces le envió una queja a Samuel, en lo que solicitaba que le ordenara a su esposa poner fin a esas acciones irregulares, ante el riesgo de que toda la iglesia se escandalizara. En respuesta, Wesley le escribió a Susana pidiéndole que buscara a alguien más para leer los sermones en su lugar. Ella respondió que no había nadie capaz de leerlos sin balbucear. Al principio, Samuel parecía estar satisfecho con esta respuesta, pero después de nuevas